En marzo de 1957, el exgeneral Rojo regresaba a Madrid tras 18 años de exilio. Franco y él volvían a encontrarse, el primero como vencedor indiscutible y figura principal de la nueva España surgida de la victoria. Rojo vencido, enfermo, agotado y con la vida destrozada, fruto de su derrota y de las contradicciones internas entre sus sentimientos religiosos y patrióticos y las circunstancias que lo llevaron a ser uno de los soldados más importantes al servicio del Frente Popular. Inicialmente pidió el visado en la embajada de Bolivia, no le contestaron ni tan siquiera. Entonces escribió a Martín Artajo, que era el ministro de Asuntos Exteriores por entonces, solicitando el visado, tampoco le contestó, y finalmente un cuñado suyo, un hermano de su mujer, que conocía a Muñoz Grandes, se fue a ver a Muñoz Grandes y le explicó la situación, le concedieron el visado y regresó a España el 1 de marzo del año 57. Al cruzar la frontera fue sometido a un lógico y obligado consejo de guerra. En el consejo de guerra le condenó, conforme a la petición del fiscal, a 31 años y un día de reclusión mayor, con las accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta. En enero del 58, esto fue en diciembre, el auditor de la primera región militar le comunicó que el gobierno le había indultado. Durante 8 años Rojo vivió en el Madrid franquista. Falleció el 15 de junio de 1966 en su casa de la madrileña calle Río Rosas, acompañado del crucifijo que llevó durante toda la guerra. En 1931, el ejército español, al igual que toda la sociedad española, quedó dividido en dos bandos enfrentados e irreconciliables. Francisco Franco y Vicente Rojo han representado y representan la fractura que sufrió el estamento militar desde la misma llegada de la Segunda República. El 18 de julio, el ejército español se dividió en dos bandos irreconciliables. De los 100 generales que componían en aquel momento la escalilla militar, el 70% se puso a favor de la República. Solo 30 generales se sublevaron junto con Sanjurjo y Mola en la península y en Marruecos. Entre los sublevados van a tener un papel destacado los generales Mola, Cabanellas, Queipo de Llano, Saliquet, Dávila, Varela y Orgaz y, por supuesto, Franco junto a otros jefes de menor graduación como Yagüe, Castejón o Asensio Cabanillas. Este grupo de soldados será el que se hará cargo de la dirección de la guerra en el bando nacional tras el fracaso del golpe militar. Muchos de los combatientes nacionales eran veteranos de Marruecos, africanistas. Y desde mi punto de vista, africanista es aquel señor, aquel militar, que la carrera militar la ha hecho siempre, o la mayor parte de su tiempo, en unidades de choque, sea legión, regulares, policía indígena, etcétera, y por tanto en zona de combate. Al fin y al cabo no es más que una síntesis de lo que dicen las reglas de ordenanza, que el militar tiene que estar en los sitios de mayor riesgo y fatiga. Luego, el que ha cumplido esa premisa de las reglas de ordenanza de la época de Carlos III, pues es un africanista. Y esa definición yo creo que vale para la época de las campañas en Marruecos, que es donde se definió, o bien por otra época de la historia de España, anterior y posterior. Los africanistas eran militares que habían aprendido a hacer la guerra en el duro escenario del protectorado de Marruecos y que, casi una década después, van a ser los mandos profesionales de los dos bandos enfrentados en la guerra civil. Los dos soldados profesionales más destacados del Ejército Popular de la República, Miaja y Rojo, también habían combatido en Marruecos,
aunque no eran en esencia soldados africanistas. En teoría no, eso va por espíritu, claro. Si ha tenido ocasión de estar muchas veces en África, vamos a hablar de campaña en Marruecos, que es donde se acuña el concepto, y nada más que está 2 años, pues claro, no es africanista. Africanistas son Yagüe, Franco, Millán Astray, Riquelme, eso sí que son africanistas, claro. Ni Miaja ni Rojo tenían gran experiencia bélica mandando tropas como la Legión, Regulares o la Mejala. Miaja sirvió en combate en Melilla y en tiempos del desastre del Barranco del Lobo y en las operaciones del Kert, donde obtuvo una Cruz María Cristina y el ascenso a comandante por méritos de guerra. La Junta Delegada de Defensa, por orden del Gobierno, organiza la lucha, presidida por el general José Miaja. La Junta Delegada de Defensa de Madrid, representación genuina de este pueblo heroico, tiene la certeza de que toda España luchará con igual tesón hasta la victoria definitiva, escribiendo las más gloriosas páginas de una guerra con el sótigo del triunfo de los humildes y de la libertad. En julio de 1921, en tiempos de Anual, se le encomendó el mando del 2º Batallón del Regimiento de San Fernando. Durante los 2 primeros años de su tercera estancia en Melilla, no participó en ninguna acción de guerra, hasta que Miguel Primo de Rivera ordenó la retirada de Sahuén en septiembre de 1924, donde desempeñó el mando en combate de la primera media brigada de cazadores. Rojo, por su parte, estuvo en África siendo segundo teniente, entre 1915 y 1917, en el batallón de Arapiles número 9. Ascendido a teniente por antigüedad, pasó al grupo de regulares de Ceuta número 3 durante 2 años. Ya nunca volvió a Marruecos. Y en la Academia de Infantería prácticamente está unos 20 años de profesor. En su último periodo de la Academia, a partir del año 28, en colaboración o en unión con su compañero e íntimo amigo Emilio Alamán, publican la colección bibliográfica militar. En el bando sublevado, desde un principio, los militares se hicieron con el control de la guerra, convirtiendo la España nacional en un estado campamental. En Salamanca, a finales de septiembre de 1936, los militares sublevados eligieron como generalísimo a Franco para la dirección de la guerra y jefe del gobierno del Estado. Una decisión, el mando único, que resultaría decisiva para lograr la victoria. Jefatura que se vio reforzada con el Decreto de Unificación de 1937, que agrupó a falangistas y requetés creando el Partido Único Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Estas medidas resultarán fundamentales para el logro de la victoria de los nacionales. En la España nacional, desde un primer momento, se instauró el estado de guerra, lo que entrega de hecho y de derecho todo el poder a los militares. La España Frente Populista evitó la proclamación del estado de guerra, manteniendo el estado de alarma que el Frente Popular venía utilizando de manera constante desde las elecciones de febrero de 1936. El año 36, el estado de guerra está regulado, aunque no se va a aplicar, al menos en la zona republicana, está regulado por una ley de julio del año 1933, que por una parte quería actualizar la anterior, que era del general Serrano, de 1870, y luego al mismo tiempo suprimir algo que no era desde el punto de vista democrático y de protección de las libertades individuales, que es la Ley de Defensa de la República, que algunos autores afirman que deslegitima la propia Constitución del 1931 desde el punto de vista de la defensa de las libertades públicas. ¿Por qué la República mantiene el estado de alarma y no declara el estado de guerra? No querían en absoluto que las autoridades militares se hicieran prácticamente con el poder, que en eso consiste el estado de guerra, hablando en un tono impreciso, pero comprensivo.
puede tener que ver con el deseo de los jefes de los principales partidos políticos que apoyan a la República de controlar directamente al ejército. Sobre todo yo creo que ahí hay un intento de control del ejército desde el primer momento por parte de los comunistas. Yo creo que es una de las razones por las cuales el ejército desde el primer momento tiende a ser muy controlado por los partidos políticos y muchas veces los oficiales profesionales pues tienen poco que decir. España cumple. Mientras en Salamanca se entregaba todo el poder a Franco, los partidos del Frente Popular se debatían entre la necesidad de ganar la guerra y luego hacer la revolución, o hacer la revolución como primer paso para ganar la guerra. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Había ganar la guerra, ganar la revolución o hacer la revolución a la misma vez. Y eso pues le produjo ya un desgaste, una diversificación de esfuerzos desde el principio. Es decir, que ese concepto no lo tuvieron claro, que es lo más importante, el objetivo principal de una guerra. No hay duda que Franco fue jefe político y jefe militar, y sin embargo esa unidad de mando, ni política ni militar, lo tuvo el frente contrario, empezando por los anarquistas al principio, después la disolución del ejército regular, el ejército de Cataluña, el ejército vasco, en fin, y hasta eso prácticamente hasta el final, después la lucha interna entre ellos, luego tanto con Casado como con el PON en Cataluña, eso va contra el principio de concentración de esfuerzos y de acción de conjunto. Luego eso también fue un error estratégico de uno y un acierto del mando nacional. Y después la capacidad de ejecución. Uno puede planear muy buenas operaciones, pero tiene que tener una buena herramienta que la ejecute. Franco supo crear un ejército vencedor, con las frentes provisionales, con la recluta forzosa y de las milicias de la Falange, Requeté, Legión, Regular, etc. Y sin embargo, el Ejército Popular, a pesar de la famosa Brigada Mixta y Brigadas Internacionales, no tuvo una herramienta para ejecutar lo que ellos deseaban hacer. Y la prueba fueron las derrotas que tuvieron en las grandes contraofensivas. Vamos a hablar de Brunete, el Ebro, o Teruel, o en fin, lo que sea. La España nacional se marcó desde un principio un objetivo estratégico para lograr la victoria. El corazón del ejército rebelde, el de los nacionales, se cimentaba en las tropas de África y en las unidades metropolitanas sublevadas bajo sus mandos profesionales, a las que se sumaron las milicias políticas del Requeté y de Falange Española, todas bajo el mando de los africanistas. Al otro lado de las trincheras combatían unas fuerzas armadas que nada tenían que ver con el ejército anterior a julio de 1936. Recayendo fundamentalmente el peso de la guerra en una extensa amalgama de unidades de milicias políticas, fiel reflejo de los partidos y sindicatos integrantes del Frente Popular. El Partido Comunista, con su 5º regimiento, y las milicias de la CNT-FAI serán las más importantes. Unas milicias enfrentadas y que librarán una guerra civil en su retaguardia dentro de la guerra civil, como se evidenció en los sucesos de 1937 en Barcelona y durante el golpe final del coronel Casado el 5 de marzo de 1939 contra el gobierno de Negrín. Los dos ejércitos lucharon con las armas que pudieron adquirir en el extranjero o fabricarlas con apoyo de potencias extranjeras, y con los recursos económicos, industriales, agrícolas y demográficos de sus respectivos territorios. La dirección de la guerra en el bando nacional la desempeñó Franco y su Estado Mayor, Dávila y Vigón, y con jefes de grandes unidades como Yagüe, Micián, García Baliño o Camilo Alonso Vega, mientras que en el bando Frente Populista, básicamente el Ministerio de la Guerra y luego Defensa Nacional, estuvo en manos de los socialistas Largo Caballero, Indalecio Prieto y luego del propio presidente prosoviético Negrín. A sus órdenes había soldados profesionales como Mangada, Escobar, Núñez de Prado o Matallana,
y los más famosos soldados del bando gubernamental, Miaja y Vicente Rojo. Junto a jefes de milicias como Durruti, el campesino, Modesto o el anarquista Cipriano Mera, militantes políticos que, con el transcurso de la guerra, lograron convertirse en famosos jefes militares. Con el fracaso de la sublevación militar y la pérdida del control de las más importantes ciudades, se produjo una inicial represión sobre los golpistas, represión que luego se extendió con dureza a las respectivas retaguardias. Situación que lanzó a unos españoles contra otros, provocando sucesos tan trágicos como la masacre de Paracuellos del Jarama en noviembre de 1936, donde fueron ejecutados más de 3.000 presos políticos de derechas, militares, policías y religiosos, que estaban detenidos en las cárceles madrileñas desde el inicio de la guerra. El tren de la muerte de Jaén o la represión nacional en Sevilla en los primeros días de la guerra. España quedó dividida inicialmente en 4 zonas que pronto, gracias al avance del Ejército de África por la Ruta de la Plata hacia Madrid, se vieron convertidas en 3, estando unidas las zonas rebeldes a partir del 9 de septiembre de 1936. La toma al asalto de Badajoz y la unión de las 2 zonas rebeldes fueron los primeros éxitos de los nacionales tras el fracaso del golpe organizado por Mola. También la liberación de los defensores del Alcázar de Toledo, sitiado por el ejército y las milicias republicanas y defendido por cadetes de la Academia y cientos de guardias civiles, tuvo una repercusión internacional enorme. En el asedio del Alcázar nos encontramos al entonces comandante Rojo. El responsable de la defensa del Alcázar sublevado, el coronel Moscardó, en las cartas a su mujer y en su diario, recoge su conversación con Vicente Rojo el 9 de septiembre de 1936. Largo Caballero había encargado a Rojo llevar una petición de rendición a los defensores del Alcázar. Rojo es enviado porque conocía y tenía buena amistad con algunos de los defensores. Era, por ejemplo, compañero de promoción del comandante Blas Piñar, había estado en la biblioteca militar con el capitán Alamán, es decir, que era gente que le era próxima y de hecho que le saludan como amigos pues, cuando él llega. Rojo va al Alcázar para intimar la rendición de los sitiados, porque está ya próxima a la mina, es algo que los sitiados saben, y se les quiere dar una oportunidad de capitular antes de que explote la mina. Moscardó le responde que no, que ellos no van a capitular, y Rojo le hace una segunda propuesta, que es permitir que abandonen la fortaleza los familiares de los sitiados. Es algo que, sin embargo, tampoco se va a aceptar, porque los familiares de los sitiados se sienten más seguros dentro del Alcázar, a pesar de que pueda estallar una mina, que si salen fuera de la fortaleza. Esto tiene su explicación porque muchas veces por unos altavoces colocados enfrente del Alcázar, pues habían hecho comentarios de lo que se estaban divirtiéndose con las familias de los guardias, habían llevado incluso a alguna mujer de algún guardia a decirles que capitularan, etcétera, etcétera, y por lo tanto eso de ser familiar de sitiado y estar fuera no les daba a los de dentro ninguna seguridad. Rojo lo que es fiel es al juramento que prestó en abril de 1931, que exactamente decía:
que prometía ser leal a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas. Cuando él está dentro del Alcázar, plantea a algunos de sus compañeros de armas que le piden que se quede allí, que se había comprometido ya con ellos, que su familia estaba en Madrid, que para él era una situación delicada, pero evidentemente hay muchos militares que al comienzo de la guerra su posibilidad de participación en un sector u otro es muy limitada, porque es geográfica, depende en el lugar en que estés, pero a partir de su toma de postura a favor del gobierno, pues él se va a mantener en la misma a lo largo de todo el conflicto. Liberado Toledo, el general Varela se hace cargo del mando de las columnas que avanzan sobre Madrid. Los nacionales estaban convencidos que, tomando la capital de España, la guerra terminaría pronto y se alzarían con la victoria. En septiembre del 36, gobernando Largo Caballero, el teniente coronel Rojo va a convertirse en el jefe del Estado Mayor de Miaja, responsable de la defensa de Madrid. A estos dos soldados se va a deber que los nacionales no puedan tomar la ciudad en unos combates que se prolongarán durante 29 meses, toda la guerra. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. En Madrid nace la fama de Vicente Rojo, el soldado más prestigioso del Frente Popular. Rojo en Madrid es el jefe de Estado Mayor de Miaja, es decir, y él acaba de salir de la Escuela de Estado Mayor, es decir, tiene muy reciente qué es lo que se enseña en la Escuela de Estado Mayor. Entonces, Rojo cumple a rajatabla las directrices que le da Miaja, y él lo que hace en la Batalla de Madrid es un papel exclusivamente técnico. Es quizá el sitio donde más se demuestran sus conocimientos técnicos, porque lo que consigue Rojo en Madrid es transformar unas milicias desarticuladas, indisciplinadas, que cada cual iba a lo suyo sin tener idea de la visión de conjunto, las organiza y las encuadra en unidades regulares. Es decir, en ese momento no nacen todavía las brigadas mixtas, pero sí encuadra las milicias anarquistas, socialistas, comunistas, etcétera, que es el material que tiene en la mano, los encuadra en batallones, les pone mandos y les da una estructura más o menos militar. Y la segunda cosa que hace Rojo durante la Batalla de Madrid es organizar muy bien la logística. Es decir, esos hombres que inicialmente los primeros días se iban a comer a su casa y abandonaban el puesto, o la mujer venía con la tartera y se ponían debajo de un pino en el Parque del Oeste y allí hacían una merienda, pues empieza a suministrarles comida caliente todos los días en las mismas líneas, les provee de munición, que allí cuando se gastaba la munición se iban a su casa, porque como habían gastado la munición, pues ya con un fusil solo no hacían nada, y entonces se volvían tranquilamente a su casa, les provee de munición, les organiza la llegada de repuestos de armamento, de combustible. Toda esa es la labor de Rojo en la Batalla de Madrid. Ambos bandos empeñaron todos los recursos disponibles en la primera Batalla de Madrid.
llegando a abandonar la ciudad el gobierno republicano ante el temor de la victoria de los legionarios, regulares y falangistas. Pero Miaja logró, con enorme esfuerzo y mucha suerte, detener la ofensiva nacional de las exhaustas tropas de Varela y Yagüe. Franco tuvo que renunciar a tomar Madrid mediante un ataque frontal, planificando el Estado Mayor Nacional varias operaciones sucesivas con el objetivo de dejar completamente sitiada la ciudad y poder liberarla. A mediados de mayo de 1937, Largo Caballero fue sustituido como presidente de Gobierno de la República por Juan Negrín, que nombra a Indalecio Prieto ministro de Defensa Nacional, el cual designa jefe de Estado Mayor del Ejército del Centro, que manda Miaja a Vicente Rojo. La imposibilidad en tomar Madrid llevó al Estado Mayor Nacional a centrar sus esfuerzos en lograr la victoria en el teatro de operaciones del Frente Norte, lo que forzó a Rojo a planificar sucesivas operaciones de distracción con el Ejército del Centro Republicano para intentar obligar a distraer recursos a Franco. La primera de las citadas operaciones de distracción se desarrolló en la Casa de Campo en abril de 1937, con el objetivo de detraer fuerzas de Vizcaya. La segunda, a finales de mayo en Huesca y en la granja de San Ildefonso, cuando las brigadas navarras estaban a punto de romper el cinturón de hierro de Bilbao. La tercera, a primeros de julio, para impedir la liberación por los nacionales de Cantabria. Una compleja operación republicana de envolvimiento de las fuerzas rebeldes que asediaban Madrid y que ha pasado a la historia con el nombre de Batalla de Brunete, complementada con sendas acciones secundarias del Ejército Rojo en Extremadura y Aragón. Brunete es la batalla de carros de combate más importante de la guerra. La cuarta, la más ambiciosa de todas, fue la Batalla de Belchite, a finales de agosto de 1937, con la mirada puesta en evitar la caída de Asturias en manos nacionales y el objetivo de recuperar Zaragoza mediante 3 acciones convergentes desde el norte, desde el este y desde el sur. Ante el revés de Belchite y la consecuente pérdida de Asturias, que ponía término a la campaña del norte, Rojo solicitó ser relevado. Ni el presidente Negrín ni Indalecio Prieto prescindieron de él, y no solo le confirmaron en su cargo, sino que le recompensaron con el ascenso a general. A estas alturas, los soldados del Frente Popular eran una masa de combatientes con experiencias y mucho valor, pero muy mal mandada, con mala logística y con una retaguardia dividida y sumida en la anarquía, con muchas dificultades para colaborar al esfuerzo de guerra con verdadera eficacia. La guerra cada vez exigía más dinero, más sangre, más sufrimiento. El gobierno del Frente Popular se vio obligado a llamar a los reemplazos de 1927, 1928 y 1929, al tiempo que los muchachos de 16 años empezaban a ser entrenados para que pudiesen ingresar en filas un año después. El Ejército Popular solo tenía una cosa clara: estaba dispuesto a luchar hasta el final, aunque su derrota parecía inevitable. El numantismo heroico y trágico del soldado español se mostraba en todo su esplendor y gloria entre los soldados que seguían fieles al Frente Popular. No se iban a rendir mientras que les quedase un soplo de vida. En su segundo mandato, Negrín intentó cambiar su forma de hacer política. Quiso ganarse a las clases medias y a los pequeños propietarios agrícolas, abiertamente partidarios del bando nacional, al tiempo que intentaba dar un mensaje de tranquilidad y normalidad democrática a las potencias europeas.
Si el primer gobierno Negrín predicó la revolución y la laminación de sus enemigos de clase, el segundo vendió moderación y democracia burguesa, aunque con escaso éxito. Negrín devolvió algunas empresas a sus propietarios extranjeros y fundó en Barcelona un rocambolesco Instituto Católico de Estudios Religiosos para arremeter contra la Carta Colectiva Episcopal, pero sin lograr evitar que los curas que seguían vivos continuasen siendo cazados a tiros en los campos y calles de la España republicana. Ninguna de sus medidas logró alterar la dirección de la guerra. Estos esfuerzos propagandísticos los toman ciertos historiadores de forma malévola o ingenua por realidad y no por simple propaganda. En noviembre de 1937, una vez liquidada la campaña del norte, Franco se dispuso a lanzar su ya muy poderosa masa de maniobra contra Madrid, en lugar de hacerlo contra Cataluña, como creía Rojo, quien propuso poner en marcha el llamado Plan P de Largo Caballero, consistente en actuar en Extremadura para dividir en dos el territorio rebelde. Al confirmarse que el ejército franquista estaba desplegándose al sur de Soria, Rojo optó por emprender una ofensiva en Teruel. Franco renunció a sus planes sobre Madrid y se lanzó a recuperar Teruel. Tras algunos reveses iniciales, ocasionados en parte por las adversas condiciones climáticas, los nacionales realizaron una amplia maniobra de envolvimiento que ha pasado a la historia con el nombre de Batalla de la Alfambra y lograron recuperar Teruel a finales de febrero de 1938. Rojo, convertido en una celebridad tras la toma de la ciudad y recompensado con la Placa Laureada de Madrid, la mayor condecoración concedida por la República, volvió a presentar la dimisión que Negrín nuevamente rechazó. Franco actuó expeditivamente y se apresuró a explotar el éxito alcanzado en Teruel mediante una colosal operación ofensiva en el amplísimo frente aragonés, por el norte y por el sur del Ebro. El empuje y decisión de sus bien mandadas y pertrechadas tropas barrieron al esqueleto de ejército republicano, en palabras de Rojo, que defendía aquel frente. El resultado final de la ofensiva fue que, en apenas 2 meses, los nacionales llegaron a orillas del Mediterráneo con Vinaroz partiendo en dos el territorio leal al Frente Popular. Con sus tropas en el Mediterráneo, Franco decidió no penetrar en Cataluña. Ordenó a sus tropas encaminarse hacia Valencia. El abrupto terreno del Maestrazgo y la colosal obra defensiva erigida en las sierras de Jabalambre y de Almenara entorpecieron el avance nacional. Franco fue prudente. Él sabía que atacando por Cataluña en ese momento podía provocar que Francia entrase militarmente en guerra, a favor del Frente Popular, claro, y eso no le interesaba. Bien por incidente casual en la frontera, o bien por incidente provocado, bien por Francia o bien por el Frente Popular. Y por tanto eligió una medida más prudente, que fue dirigirse hacia Valencia en ese tiempo. Yo creo que Valencia también fue un objetivo bueno estratégico. Hay que tener en cuenta que ocupando la costa levantina le cortaba los puertos donde llegaba suministro de guerra al Frente Popular. Mientras tanto, en Cataluña, Rojo lograba reagrupar los restos de sus desmoralizadas tropas y planificaba una arriesgada operación en la retaguardia de las tropas nacionales que avanzaban hacia Valencia. El 22 de mayo de 1938, Vicente Rojo planificó un fuerte ataque entre los pueblos de Balaguer y Tremp, con la finalidad de distraer a las fuerzas nacionales en su avance sobre Castellón de la Plana. Esta ofensiva no tuvo la importancia de la de Brunete o Teruel, ni la que luego tendría el Ebro,
Pero no fue tampoco un simple golpe de mano. Su plan era cruzar por 3 cabezas de puente el río Segre para intentar liberar a su 43ª División, aislada en el valle de Bielsa. Contaba con 4 cuerpos de ejército. Los combates se desarrollaron entre el 22 y el 29 de mayo de 1938. La ofensiva fue un rotundo fracaso. Se consigue foguear a las tropas del Ejército del Ebro, que era otro de los objetivos que propuso Rojo para estas operaciones de alcance limitado. Y estos soldados que intervinieron en estas operaciones comenzaron a familiarizarse con los cañones, con los tanques y con los aviones que acababan de llegar de la Unión Soviética, que se había abierto la frontera en el mes de marzo y entró alguna remesa de material soviético. Entonces, para la batalla del Ebro ya más o menos estaban acostumbrados a manejar ese material. Por lo tanto, para eso sí valió la operación de Tremp. En los combates del 26 de mayo, la infantería republicana, apoyada por numerosos carros de combate soviéticos, rompió y cercó varias posiciones claves del dispositivo defensivo de los nacionales. Una decena de divisiones republicanas tuvieron que ser retiradas del frente para ser reorganizadas en profundidad, al igual que pasó con 2 divisiones nacionales al terminar la ofensiva. Los ataques republicanos fueron rechazados por las divisiones de Muñoz Grandes, Tella, Sargardía, Urrutia, Marzo y Sueiro. Las operaciones de Tremp son de mayo de 1938 y el objetivo era expulsar a las tropas de Franco de 2 cabezas de puente que habían logrado al otro lado del Segre y del Noguera Pallaresa y recuperar sobre todo, si era posible, las centrales hidroeléctricas de Camarasa y San Antonio, que eran las que abastecían de electricidad a Cataluña. Entonces, las operaciones tienen un relativo éxito inicialmente y después pues, se vienen un poco abajo y no se logran recuperar las cabezas de puente ni los embalses. Sobre la ofensiva de Balaguer, dijo el propio Rojo. Hicimos en mayo en Cataluña la prueba ofensiva de Balaguer con nuestras tropas reorganizadas, pudiendo descubrir la fortaleza defensiva del frente enemigo y la buena calidad de sus tropas. Y en contraste, la inconsistencia que aún tenían nuestras grandes unidades, precipitadamente rehechas en la región catalana. Esta ofensiva demuestra la incapacidad de las tropas del Frente Popular para recobrar la iniciativa y tener alguna opción realista de cambiar el resultado de la guerra. No sirvió para parar el avance de las tropas rebeldes en Levante. Vicente Rojo no parecía poder o querer cuenta de la situación, ni de la capacidad combativa de los hombres que mandaba. A pesar de esta nueva gran derrota, Rojo volvió 2 meses después a planificar una nueva ofensiva aún más complicada y con muchísimo más riesgo, cruzando el Ebro.
Para defender Cataluña al gobierno Frente Populista solo le quedaba el 5º Cuerpo de Líster y el 15º de Tagüeña, ambos bajo el mando de Modesto. Azaña, en estas fechas, ya era plenamente consciente de la situación en la que se encontraba su república. Hacía meses que estaba convencido de que la derrota era inevitable. Negrín, por su parte, seguía empecinado en prolongar la guerra en espera de un milagro, que llegase del otro lado de los Pirineos, que comenzase la Segunda Guerra Mundial. El general Rojo recibió la orden de planificar una gran ofensiva en el Ebro para intentar salvar Valencia. Diseñó una ofensiva perfecta, que estaba condenada al fracaso. Normalmente todas empiezan con un éxito inicial maravilloso, pero al segundo o al tercer día de la batalla todo se viene abajo porque los jefes de las divisiones no cumplen las órdenes, los jefes de las unidades intermedias, regimientos y batallones se equivocan de sitio y cada cual hace realmente lo que quiere. Y luego los medios a su disposición son muy precarios en la mayor parte de las ocasiones y la instrucción de las tropas es realmente lamentable. Entonces, naturalmente, con esas herramientas era utópico poner en marcha las operaciones que planificaba Rojo. El cruce del Ebro suponía un riesgo enorme, ya que podía provocar la creación de una bolsa de una enorme masa de unidades del Ejército Popular con el río a la espalda. En 1938, el general Vicente Rojo planeó una nueva gran campaña militar, en este caso para cruzar el Ebro. No deja de ser una hipótesis atractiva pensar que Rojo, presionado por Negrín, planificó esta operación para llegar hasta Gandesa e incluso hasta Zaragoza para provocar de manera definitiva la derrota final de la República. Después del Ebro, el Ejército Popular de la República ya no levantó la cabeza. La batalla del Ebro tenía que servir para demostrar a Europa que la República no estaba vencida. Dio comienzo el 25 de julio de 1938, de forma tan brillante como la de Brunete, y se saldó con una derrota similar a la de Teruel. El 26 de mayo de 1938, a las 5 de la madrugada, el Ejército Popular comenzó a cruzar el Ebro. Rojo lo que hacía era planificar batallas y el problema de las batallas que planificaba Rojo es que están muy influenciadas por su conocimiento, su profundo conocimiento sobre la Primera Guerra Mundial. Entonces él quiere, pudiéramos decir, volcar las batallas que han tenido éxito en la Primera Guerra Mundial, volcarlas en el escenario de la Guerra Civil. Y naturalmente el Ejército de la República ni tiene los hombres, ni tiene los medios y sobre todo lo que no tiene son los mandos necesarios para que esas operaciones, que son operaciones complejísimas, para las cuales hubiera habido que tener un gran dominio de la profesión, pues naturalmente todas acabaron en fracaso. Franco detuvo la ofensiva sobre Valencia y trasladó su masa de maniobra, junto con toda su potente artillería y aviación, al Ebro. A lo largo de 100 días se libraron muchos cruentos combates que terminaron con la total destrucción de las unidades que habían cruzado el Ebro, cuyos restos volvieron a traspasarlo en sentido contrario a mediados de noviembre, desmoralizadas y sin capacidad de combate. El Ebro fue el principio del fin. Franco y su ejército ya de la victoria veían el final de la guerra al alcance de la mano. Ahora sí, Franco se dispuso a entrar en Cataluña. Para evitarlo, Rojo ordenó a las tropas de Modesto defender a ultranza las líneas fortificadas que estaban en vías de construcción en Cataluña.
y concibió una operación de gran alcance estratégico y propagandístico, cuyo principal componente era la definitiva puesta en marcha del siempre postergado Plan P y que finalmente fue un fracaso. En la Navidad del 38 al 39, las tropas franquistas rompieron el frente catalán por diversos sectores y, sin encontrar apenas resistencia, entraron en Barcelona a finales de enero, llegando a la frontera francesa a comienzos de febrero de 1939. $200.000 soldados frente populistas se lanzaron a la carrera hacia los pasos fronterizos con Francia. Los presidentes de la República y de las Cortes, Azaña y Martínez Barrio, y los de Euskadi y Cataluña, Aguirre y Companys, cruzaron la frontera y huyeron a París. Rojo, en la línea de Azaña, encabezó el grupo mayoritario que daba la guerra por perdida y consideraba llegada la hora de capitular. Unos días antes, por fin, Negrín se decidió a declarar el estado de guerra. El 5 de marzo del 39, el coronel Casado se hizo con el poder en Madrid. El 11 de marzo, Azaña, con el preceptivo refrendo de Negrín, ascendió a Vicente Rojo a teniente general cuando la guerra para el Frente Popular ya estaba perdida. Con alma y corazón. Por la calle de la Princesa, por el paseo de Extremadura, camino de Atocha, van los soldados de España a apoderarse de Madrid. La Gran Vía les da su abrazo de bienvenida. Madrid, el corazón de Madrid, es ya de Francia. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. En la Guerra de España se enfrentaron dos concepciones muy distintas de hacer la guerra. Por el lado de los nacionales, se impusieron los militares profesionales en la dirección de la guerra, en lo estratégico, en lo táctico, en la gestión de la retaguardia, en lo económico y en lo político, lo que llevó a los nacionales a la victoria. Franco y sus compañeros de armas demostraron con la victoria su indiscutible valía profesional. En el lado frente populista, los soldados profesionales habían sido marginados de la dirección de la guerra, fruto de la falta de confianza de socialistas y comunistas en los militares. De la victoria de los nacionales surgió un ejército victorioso, con mandos y subalternos conocedores de la naturaleza de la guerra, que estaba llamado a ser uno de los principales pilares de España en la segunda mitad del siglo XX. En lo estrictamente militar, surgió un ejército profesionalmente muy capacitado, que cimentaba sus conocimientos del arte de la guerra en su experiencia bélica recién concluida y en la doctrina, espíritu y valores de los africanistas. Los africanistas imprimieron de forma indeleble su forma de pensar, su visión de la guerra, del servicio y del honor a todo el ejército español hasta la actualidad. Jinetes españoles, desde
España, tierra de mi ilusión. España, tierra bella de flores. España, tierra de mi ilusión. No se puede comparar uno con otro. Y después otra cosa importante, Franco lo ganó todo, y Vicente Rojo lo perdió todo. Las derrotas de la República hay que achacárselas a quien mandaba el ejército de la República, que fue siempre el ministro de la Guerra. Rojo, siempre que mandaba un papel a Negrín, al final le ponía "no obstante vuecencia resolverá". Y lo que se hacía era lo que mandaba Negrín, no lo que mandaba Rojo. Y además cometió muchos errores de planeamiento. Uno de ellos es la obsesión teórica, muy de moda en las tácticas europeas, de la Alemania y de Francia, de la obsesión por la ofensiva. Estaba obsesionado por la ofensiva. Como planteaba Francisco Umbral, ¿no? Si encima era tonto y encima era mal militar y gobernó durante 40 años y ganó la guerra. Franco, digamos que es un militar seguro. Y yo recuerdo que el general Alonso Baquer comentaba una cosa, y es que Franco solo necesitaba para ganar tener delante de él un militar que se equivocara siempre. Y Alonso Baquer decía que ese que se equivocaba siempre era Rojo. Bueno, una realidad, porque Rojo existe, pero es una realidad mitificada. Los comunistas, la propaganda comunista, siempre magnificaban a los suyos, aunque no fuesen buenos guerreros. Y además que Rojo pues era un teórico, toda su vida había estado en enseñanza prácticamente, y lo sabía la teoría, pero de la teoría a la práctica hay un trecho, ¿no?